este momento. Señor, bendice esta enseñanza que nos va a impartir el hermano, que podamos estar atentos nuestros oídos y nuestro corazón a aprender de ti, que cada día lo vivamos conforme a tu voluntad. Bendice este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Nínive. Bien, Belén, perdón. Bueno, entonces continuamos con nuestro estudio de Hechos. Ya hablamos de la necesidad que hubo en la iglesia primitiva de escoger a hombres que ayudaran a los ancianos, perdón, a los apóstoles, a servir las mesas. Los apóstoles dijeron, para nosotros lo más importante que es la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. No podemos descuidar este ministerio para atender las mesas, no porque sea un ministerio inferior, sino porque esto es lo que les ha sido asignado. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos hablando de Corintios, del libro de Corintios? El objetivo de estar en una iglesia, estar en un cuerpo, no es competir, no es, pues yo toco mejor la guitarra que tú, entonces yo voy a tocar. No, significa que yo puedo hacer algo como ir en mi carril y tú puedes ir en tu carril y el otro puede ir en tu carril. Y entonces todos estamos yendo hacia la meta. ¿Sale? Entonces, quizá unos van más lento, quizá otros van así medio raros y van saliendo así como del carril, se quieren meter en el del otro, pero no debería ser así. No es una competencia, no es que vamos a usurpar algo, no es que me pertenezca a algo, no es que solamente yo pueda hacer algo. Y los apóstoles tampoco creo que hayan tenido esa mentalidad de solamente la predicación de la palabra es para nosotros, no, porque vamos a ver que el sermón más largo registrado en el libro de Hechos lo dio un diácono, ni siquiera un apóstol, ni siquiera Pedro, ni siquiera Pablo. Entonces, no es que ellos estuvieran tratando de competir, tratando de robar el escenario, tratando de robarle la gloria a los demás, no. Simplemente cada uno tenía su ministerio asignado por Dios. A algunos se les da más un ministerio, a algunos se les da más otro, a algunos se les da mejor el enseñar, a otros mejor el servir, lavar baños, no sé. Entonces, diferentes cosas que puede hacer la iglesia es vamos en el mismo camino, cada quien en su carril, sin invadir el de los demás. Esa es la mentalidad que tenía Pablo. Entonces, como los apóstoles tenían ya mucho trabajo predicando la palabra de Dios, ya recuerden que hay mucha gente que está volviéndose al cristianismo, incluso sacerdotes, pues dicen, necesitamos que 7 varones que tengan ciertas características nos ayuden. Y ya vimos que se seleccionaron a estos 7 hombres que mencionábamos la clase pasada. Y les repito, me gustaba mucho la imagen que ponen en la traducción de lengua de señas mexicana, como lo ponen a cada hombre así con una mujer acompañado. Quizá eran sus esposas, no sé lo que quisieron dar a entender, pero que trabajaban juntos como familia en el ministerio. Estos hombres servían fielmente. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, de buena reputación, tenían ganas de servir. Y se seleccionan a estos hombres de, pues, quizá miles de los que se podían haber seleccionado para servir las mesas. Pero este diácono, Esteban, y quizá el otro también, Felipe, son los dos más prominentes que menciona el libro de Hechos. Entonces, arrestan a Esteban, uno de los más prominentes, por alguna característica. Pues Lucas menciona que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre sabio y hacía hasta milagros incluso. Entonces lo arrestan a él. ¿Por qué a él y no a los demás? No sabemos. Quizá porque era el más, no sé, popular, quizá porque era el más influyente. Lo arrestan y le echan mentiras. Levantan falsos maestros o falsos testigos para hablar. Es que este hombre estaba diciendo mentiras en contra de Moisés, en contra de la ley, quiere derrumbar la ley, quiere derrumbar el templo, las costumbres que tenemos las quiere derrumbar. Entonces, Lucas se atreve a relatar todo su sermón a través de los primeros capítulos de la Biblia que vemos. En el capítulo 7 se relata este sermón que termina en su muerte. Pero lo que quiero que veamos, porque son muchos versículos, entonces la idea principal de esto es que sí, había muchas mentiras. ¿Cuáles eran las mentiras de los falsos testigos? Eran que él odiaba a Moisés, que él quería destruir el templo, que él iba en contra de las tradiciones. Y en el sermonazo que se predica Esteban, habla de Abraham, del patriarca Abraham, habla de Moisés un montón y habla después de David. Ahí es donde ya la gente pierde los estribos y entonces lo matan. Pero al mencionar todo esto, al darles una clase de historia tan larga, porque no sabemos cuánto se tardó, pero si leemos todo el capítulo, sí nos echamos varios minutos. Quiero que tengamos en mente algo. Él hizo todo esto, uno, para refutar estas mentiras, para decirles, miren, ustedes piensan que yo odio a Moisés, ¿no? Con lo que les voy a decir, les voy a demostrar que no. Ustedes piensan que yo odio la ley, les voy a decir que no, porque yo todo lo que les estoy diciendo desde Moisés a David apunta hacia el Mesías. Lo que ya sabemos nosotros. El judaísmo no es como contrario al cristianismo, en realidad el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Hay gente que se sigue llamando
judío porque no creen en el Mesías, pero en realidad todo lo que la ley decía apuntaba hacia el Mesías. Y eso es lo que Esteban quería que se enfocara a la gente. Es lo que quería que la gente supiera. Yo no estoy en contra de la ley, no estoy en contra de Moisés, no estoy en contra de Abraham, no estoy en contra de las tradiciones, no estoy en contra de este país. Les quiero predicar al Mesías. Y cuando la gente escucha eso, híjole, se encolerizó. Entonces, vamos a ver algunas características nuevamente de Esteban. Ya hablamos de las características de cuando seleccionaron a los 7, pero ¿qué características tiene Esteban en particular? Dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. O aquí podríamos dedicarnos un rato, podríamos estarnos un tiempo parados en este versículo, porque nos podríamos preguntar, ¿por qué Esteban se menciona que estaba lleno de la gracia y del poder de Dios? ¿Que los otros no? Sí, pero de una manera especial lo hacía Esteban. Y ahora, noten ustedes que los primeros que hicieron milagros, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Y esto no se dice que era una iglesia que hiciera milagros, sino que era una iglesia que tenía apóstoles que hacían milagros. No se espera que todos los apóstoles, que todos los cristianos hicieran milagros. Como hoy en día la gente dice, oye, hay apóstoles, hay gente que hace milagros, hay quienes tienen el don de la sanación. Nosotros no creemos en eso porque en la Biblia se nos enseña que ciertos grupos eran los que hacían milagros de sanación y eso era para autenticar el mensaje. Pero ahorita nosotros podemos ver que Esteban sí hacía milagros. Es decir, los apóstoles hacían milagros y un cierto grupo así de personas seleccionadas muy cercanamente, estrechamente relacionadas a los apóstoles, que eran Esteban, que eran quizá Pablo, que eran algunos otros que estaban así en íntima relación con ellos, pero no toda la iglesia. Esteban era uno de estos. Esteban era una de las personas que había sido comisionada por los apóstoles, le pusieron la mano. Primero noten lo que nos dice la Biblia. Estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. En otros versículos vemos que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, el resultado es que hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Podríamos entonces preguntarnos, ¿una persona que está llena del Espíritu Santo va a hacer milagros? ¿Va a hacer señales? ¿Va a hacer prodigios? Y eso pues nos deriva a otra pregunta. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? A veces espiritualizamos tanto las cosas que se nos olvida lo que dice la Biblia. Por ejemplo, yo he estado en campamentos en los que se nos dice, aquellos que saben orar en el Espíritu, oren conmigo, mientras como que los que no saben, los que son así como los cristianos de segunda categoría, hacen sus disque oraciones, pero los que sí saben orar en el Espíritu, acompáñenme en esta oración. Y ahí se ponen, ¿no? Los muy espirituales, cierran los ojos, están en trance, entran a la presencia de Dios y puro show. ¿Eso es orar en el Espíritu? ¿O qué es lleno del Espíritu? ¿Qué es ser lleno del Espíritu, orar en el Espíritu, estar lleno de la gracia y señal de Dios y eso va a repercutir en que hagamos milagros y que hagamos señales? No. La Biblia habla del ser lleno del Espíritu como un mandato. En Efesios 5 se nos dice, Pablo nos manda, sean llenos del Espíritu en vez de estar llenos de vino. No se emborrachen con vino, intoxíquense del Espíritu Santo. Pero sigue sin responderse la pregunta, ¿y qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Significa entrar en éxtasis cuando estás orando en el Espíritu? Cuando estás lleno así de emoción y tu corazón se desborda en la presencia de Dios y empiezas a llorar. No así, sino las lágrimas te saltan así de tanto que estás en la presencia de Dios. No. Tenía yo una compañera que era pentecostés. Esta compañera pentecostés creía que su hermana tenía el don de lenguas. Entonces, esta hermana oraba en lenguas, me decía, cuando se mete mucho a la presencia de Dios. Yo me quedé pensando, a ver, ¿cómo te metes mucho a la presencia de Dios? No cuando oras, estás delante de Dios, ¿cómo te puedes meter mucho a la presencia de Dios? Yo no entendía lo que ella decía, pero según ella, la oración normal no la hacía hablar en lenguas, sino cuando estaba en una oración muy profunda, oraba en lenguas. Tú dices, ¿de dónde sacó eso? Yo no lo sé. Entonces, gente cristiana piensa que sentir una experiencia, sentir un calor en el pecho, no es gastritis, no es reflujo, sino es lleno del Espíritu Santo. ¿Eso es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice la Biblia? Si nos vamos a Colosenses, maestros como Jim Osman, por ejemplo, como Joel Smith, como Jonathan Smith, dicen que lo mismo es estar lleno del Espíritu Santo que cuando Pablo les dice la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, cantando en sus corazones, alabando a Dios, salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice, son las mismas características, por lo tanto, algunos maestros, comentaristas, dicen, ser lleno de la palabra de Dios significa ser lleno del Espíritu Santo. Alguien que está controlado por la palabra de Dios está controlado por el Espíritu. No tiene que ser una experiencia extática, no tiene que ser que estés en trance, los ojos en blanco, que estés hablando en lenguas, que ahora sí ores en el Espíritu. No, eso es una cosa que alguien nos dijo, algún cristiano tonto nos metió esa idea, pero la Biblia te enseña otra cosa. Esteban estaba lleno de la gracia, del poder de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, nos lo repite 3, 5 veces, no he contado cuántas.
Y como resultado hacía milagros, hacía señales y prodigios que los demás no hacían, o que al menos no se nos dice que hicieran. Pero Esteban tenía estas características, ¿sale? Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, lo van a ver en otras traducciones como los libertos, así le llamaban, dice la Nueva Traducción Viviente, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de donde dice Cirene, Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Escuchando a Jim Osman sobre esto, él piensa que como Pablo va a ser introducido en el capítulo 8, así, cuando están apedreando a Esteban, él piensa que aquí podría haber así una leve probabilidad de que estuviera Pablo acá. Es decir, él piensa que en esta sinagoga, que pues había un montón de sinagogas en ese tiempo, en esta sinagoga, que significa de los esclavos liberados o de los libertos, gente que había sido esclava y que se había liberado, ahora se metían en esta sinagoga, se reunían ahí, y que Pablo quizá tenía un papel prominente en esta sinagoga. Pablo no sabemos cuántos años tuviera en ese tiempo, no sabemos qué edad pues tenía cuando nació Jesús, no sabemos, algunos piensan que era contemporáneo de Jesús. Entonces, para este tiempo, Pablo probablemente estaba en esta sinagoga, y algunos de esa sinagoga empezaron a discutir contra Esteban. Entonces, imagínense, el orgullo de maestros, quizá como Pablo, quizá discípulos de Gamaliel, que estaban en esta sinagoga, empezaron a discutir con él, empezaron a debatir con él. Pero, ¿de qué hablaban? Pues quizá del cumplimiento del Antiguo Testamento en las profecías de Jesús, en la vida de Jesús, en los milagros de Jesús. Algunos hasta piensan que Esteban había sido un esclavo y había sido liberado y por eso se reunía en esta sinagoga. La verdad es que no sabemos, son especulaciones. Pero piensan esto porque después aparece en escena Saulo cuando matan a Esteban y ellos piensan que fue como para no darle una introducción tan brusca hacia un tal Saulo. No, como que piensan que se puede meter aquí a Saulo. No sabemos, la verdad es que son especulaciones, pero son de gente que estudia bien las escrituras. En esta sinagoga, que antes estaba considerada por esclavos que fueron liberados, empezaron a debatir con él. Repetimos, eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ahí en la provincia de Asia, que ahorita es Turquía, ahí estaba Tarso. ¿Y quién era de Tarso? Pues Pablo. Entonces, por esas razones, como que piensan que puede ser. La verdad es que no sé si es forzar mucho la historia o no, pero bueno, es algo que me pareció interesante. Dice, y empezaron a discutir tanto con Esteban que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Obviamente, si estamos hablando de gente judía que no creía en Cristo, no conocía en Cristo, pues no tenían el Espíritu Santo. Si Esteban ya había puesto su fe en Jesús, ya había recibido el Espíritu Santo y la sabiduría que tenía pues era superior a lo que los maestros de la ley podían tener. Entonces, al discutir con él y verse superados en sabiduría, pues quizá algunos se enojaron. Entonces, dice la Biblia, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Entonces, los de la sinagoga, imagínense, los líderes religiosos o la gente que integraba este grupo religioso de la sinagoga, donde se suponía que ibas a adorar a Dios, a aprender de la Biblia, dijeron, pues, ¿por qué no? Vamos a violar el mandamiento que dice, no darás falso testimonio, nos lo pasamos así por debajo de la lengua, no nos interesa lo que nos diga la Biblia, vamos a contratar a hombres que hablen en contra de Esteban porque no le pudimos ganar en los argumentos, y ahora estas personas van a decir que Esteban está hablando ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Por eso el discurso de Esteban es enfocado en la ley de Dios y se pasa tanto tiempo hablando de Moisés. Dice, esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, les encendió la cabeza, hizo que su sangre hirviera. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Santo Concilio o el Concilio Supremo, integrado obviamente por los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote estaba ahí. Entonces, todo empezó aquí en esta sinagoga pequeña, la de los libertos, la de los esclavos liberados. Se ponen a discutir con palabras con Esteban, contratan a unos malhechores, unos mentirosos y lo terminan llevando ante el Concilio Supremo. Estos testigos mentirosos, estos falsos testigos dijeron, este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Entonces, Esteban se me hace que era una persona inteligente. Dijo, me están acusando de hablar contra Dios, contra el Santo Templo, contra Moisés. Pues ahora sí les voy a echar un discursazo, un mega sermón, en el cual voy a hablar de Dios, de la iglesia y de
Moisés. Los falsos maestros decían: lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Bola de hipócritas, así falsos maestros. Eran en ese momento para que se quitaran las máscaras, esos lobos rapaces. ¿Por qué? Porque estaban ahí muy salsas, ¿no? Muy grandemente judíos, así. Moisés nos dio este mandato. ¿Y qué estás haciendo tú? Violando lo que te dijo Moisés. Te dijo: no darás falso testimonio. Y mírate, tú hipócrita, lengua larga, así. Yo creo que hasta la tenían bífida, como víbora la tenían este grupo de hombres. Y estaban ahí de hipócritas. Él destruirá las costumbres, él destruirá el templo. Y dice la Biblia, ahí terminaríamos esta clase, dice: en este momento todos los del Concilio Supremo, todos los del Sanedrín, fijaron la mirada en Esteban. ¿Quiénes integraban el Sanedrín? ¿Quiénes integraban este Concilio Supremo? Saduceos. Normalmente los saduceos eran los que dirigían el Sanedrín, porque el sumo sacerdote, pues lo que he escuchado es que estaba casi siempre del lado de los saduceos, ¿sale? Entonces había saduceos, y ya les dije de los saduceos, ¿en qué no creían? En los ángeles, en lo sobrenatural. No creían en la resurrección, no creían en otros libros que no fueran los del Pentateuco. Eso no lo creían. Entonces, los del Concilio Supremo, los del Sanedrín, es decir, los saduceos, dice, fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de ¿qué? Como un ángel. Va la pregunta entonces, ¿cómo sabían cómo brillaba la cara de un ángel? Si ellos no creían en un ángel, ¿cómo vieron la cara brillar? La verdad no tengo idea. ¿Cómo se imaginaron ellos que brillaba así como si brillara un ángel? No sé, encontré este dibujo. Me gusta cómo dibujaron a este sacerdote, así con la cara de bravo. Los otros sacerdotes así, miren, con la boca cerrada, sorprendidos. Pero, ya saben, siempre así Esteban, hasta con las pestañas, los ojos así como de artista. Yo no sé, como si los ángeles son güeros solamente, no hay morenos así como nosotros, no lo sé. Pero los del concilio se dieron cuenta de que Esteban tenía algo en su cara que parecía como la de un ángel. Si habían visto ángel o no, no sé. ¿Por qué Lucas lo puso ahí? Tampoco sé. Pero ellos de alguna manera sabían que había algo especial en él. Le empezó a brillar, le salió luz. ¿Por qué? Tampoco sé. Mi tía Ruth tiene la teoría. Ella piensa que cuando Moisés se acercó a Dios ahí en el monte, ¿se acuerdan que bajó con su cara brillosa? Y que le tuvieron que poner un velo porque estuvo en la presencia de Dios. Ella dice que es su imaginación, porque no hay una escritura que lo dice, pero me parece interesante que quizá Adán y Eva, cuando estaban en la presencia de Dios, sus cuerpos brillaban, porque estaban delante de la presencia de Dios. Repito, no es algo que diga la Biblia, es algo que mi tía piensa, porque si Moisés se expuso a la presencia de Dios y brillaba, y si Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, tal vez también brillaban. Yo no sé si esa fue la razón por la que Esteban brillaba, no sé, pero nos dice la Biblia que Esteban fue llevado al concilio, empezó a brillar su cara, y ahora sí les va a echar este sermonazo. Este capítulo que está largo, el capítulo 7, que ya no nos va a dar tiempo a ver porque está muy largo, son muchos versículos. Y nos vamos a echar un montón, ¿eh? Yo puse hasta el... Ay, ¿hasta cuál puse? Miren, hasta el 30 y tantos. No, sí sigue hasta el 40 y tantos. Y todavía sigue. 45 les puse. Entonces no nos va a dar tiempo el día de hoy. Pero a lo que quiero que piensen es... En la mente de Lucas esto no se separó en capítulos. La mente de Lucas era el relato continuo, pero decidió dedicarle mucho tiempo al relato de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban, de manera magistral, iba a predicar que en la historia de Israel había rechazo hacia Dios y en especial rechazo hacia el Mesías, pero que el Mesías era el cumplimiento de la ley. Es lo que nosotros debemos estar pensando. La aplicación de esta clase y la que viene es esa. Que lo que enfoquemos en la Biblia sea siempre hacia Jesús. Por ahí alguien decía, Jesús en cada página de la Biblia. Porque piensan que cada página hablaba de Jesús, cada página hablaba de Jesús. Obviamente no fue escrito en páginas la Biblia, en rollos, pero esa mentalidad es la que tenía Esteban. Eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases, si Dios nos permite. ¿Sale? Terminamos, por favor, Belén, ¿verdad? Nínive. Perdón, las confundí. Terminamos, por favor, Nínive. Amén. Muchas gracias. Estamos despedidos.